Jesús es el nuevo Moisés. Déjame que te explique qué quiero decir mostrando los paralelismos entre ambos. Número 1. Persecución temprana. Tanto Moisés como Jesús nacieron bajo amenaza de muerte. Moisés nació cuando el faraón ordenó matar a todos los niños hebreos varones. Cuando nació Jesús, el rey Herodes ordenó la matanza de los niños de Belén. Ambos fueron salvados milagrosamente. Moisés fue rescatado de las aguas del Nilo por egipcios y Jesús fue protegido por su familia huyendo a Egipto. Número 2. 40 días. Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí con Dios. Jesús ayunó 40 días en el desierto, venciendo la tentación citando curiosamente el libro de Deuteronomio, un libro clave a la hora de contar el legado de Moisés. Número 3. La ley. Moisés subió al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos por parte de Dios. Jesús, en el monte Éremos, dio el famosísimo Sermón del Monte, enfatizando: oísteis que fue dicho, pero yo os digo, redoblando así las leyes que Dios le había dado a Moisés. Por ejemplo, la ley decía: no matarás. Bueno, Jesús afirma esto y dice que incluso todo el que se enoja con su hermano ya es culpable ante la ley. La ley dada a Moisés decía: no cometas adulterio. Jesús dice que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya cometió adulterio con ella en el corazón. Número 4. Pan. Moisés intercedió para que Dios enviara el maná del cielo. Jesús multiplicó los panes y los peces en el desierto y les aclara a sus discípulos que no fue Moisés en su momento el que le dio el pan del cielo al pueblo, sino Dios el Padre. Él es el que envía el pan del cielo. Aprovechando así Jesús este momento para enseñarles que Él es el verdadero pan del cielo, el que trae vida al mundo. Número 5. Rechazo temprano. Ambos experimentaron rechazo por parte de su propio pueblo. Moisés, cuando todavía estaba en Egipto, un día intentó defender a un hebreo que estaba siendo maltratado, pero fue rechazado por los israelitas que incluso le decían: ¿quién te nombró gobernante y juez sobre nosotros? Por esto mismo Moisés tuvo que huir de Egipto y fue recibido por gentiles en la tierra de Madián. Jesús también fue rechazado por muchos líderes y gran parte del pueblo judío. Incluso le decían: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Curiosamente, Jesús también fue recibido por muchos gentiles, tanto así que en Mateo capítulo 8, cuando el centurión romano se le presenta a pedirle un milagro, Jesús asegura que no encontró en Israel a nadie que tenga tanta fe como ese romano. Número 6. El profeta prometido por el mismísimo Moisés. En Deuteronomio capítulo 18, Dios le dice a Moisés: levantaré entre sus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Moisés entonces nos deja registrado y prometido que va a surgir un profeta del pueblo de Israel, que hablará directamente las palabras de Dios con total autoridad. De hecho, el Nuevo Testamento aplica esta profecía directamente a Jesús. Por ejemplo, Pedro mismo lo cita en Hechos capítulo 3, o por ejemplo, en Juan capítulo 6 versículo 14, o Juan capítulo 7 versículo 40, la gente reconocía en Jesús a el profeta que había de venir, el que Dios le había prometido a Moisés hace tanto tiempo. Asimismo, Jesús decía: yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Un momento clave que confirma esto es la transfiguración en Mateo capítulo 17. Allí aparecen Moisés y Elías con Jesús, y la voz del Padre dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Número 7. Carta a los Hebreos. Hebreos compara explícitamente a Jesús con Moisés. En el capítulo 3, versículo 1 al 6, dice que Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios, pero Jesús es el Hijo sobre la casa. Moisés transmitió el antiguo pacto, Jesús trae el nuevo y superior pacto, como se nos dice en Hebreos 8 y 9. Así como Moisés liberó al pueblo de la esclavitud física en Egipto, Jesús libera a la humanidad de la esclavitud del pecado y de la muerte. Para concluir, Moisés apuntaba hacia Jesús. Moisés fue el gran mediador del antiguo pacto. Recibió la ley en el monte Sinaí, condujo al pueblo de Israel fuera de la esclavitud de Egipto e intercedió por ellos una y otra vez. Pero su ministerio siempre fue provisional y profético. Todo lo que Moisés hizo y dijo apuntaba a alguien mayor que él. Jesús mismo lo declaró en Juan capítulo 5. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer en mis palabras? Moisés dio la ley, pero Jesús es el cumplimiento de la ley. Jesús es el mediador superior. Moisés era un mediador fiel,
pero imperfecto y pecador. Jesús es el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, como nos dice Hebreos capítulo 8, versículo 6. Su sangre no solo cubre el pecado temporalmente, como los sacrificios de animales en la ley de Moisés, sino que lo quita para siempre. Mientras Moisés intercedía desde fuera del velo, Jesús entró al lugar santísimo del cielo mismo como nuestro sumo sacerdote eterno. Jesús es la palabra hecha carne. Moisés transmitía la palabra de Dios, Jesús es la palabra de Dios. Lo que Moisés recibió en tablas de piedra, Jesús lo encarnó en su propia vida. Él no solo hablaba de la palabra de Dios, Él es la palabra viviente. Él no solo trae un pacto, Él es la nueva alianza misma. En la última cena Jesús tomó la copa y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada». Jesús no vino solamente a anunciar un nuevo pacto, como Jeremías profetizó. Jesús es el nuevo pacto personificado. En el antiguo pacto, Dios escribía su ley en tablas de piedra. En el nuevo pacto, Dios escribe su ley en nuestros corazones. Todo el sistema mosaico, el tabernáculo, los sacrificios, el sacerdocio, la Pascua, el maná, la roca que daba agua, no era un fin en sí mismo, eran sombras, símbolos que apuntaban directamente a Cristo. Veamos, el tabernáculo, y luego templo, era la morada de Dios entre su pueblo. Jesús es el verdadero tabernáculo, la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. En él, Dios ya no habita en un lugar hecho por manos humanas, sino en medio de su pueblo de forma definitiva. Los sacrificios de animales cubrían temporalmente el pecado. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sacrificio no cubre, sino que elimina el pecado para siempre. El sacerdocio levítico era imperfecto y temporal. Jesús es el sumo sacerdote eterno que vive para siempre e intercede por nosotros. La Pascua liberaba al pueblo de la muerte en Egipto mediante la sangre del Cordero. Jesús es nuestra Pascua, su sangre nos libra de la muerte eterna. El maná que caía del cielo alimentaba al pueblo en el desierto. Jesús es el verdadero pan del cielo, el pan de vida que da vida eterna a quien come de él. La roca que daba agua en el desierto sació la sed de Israel. Jesús es la roca espiritual y la fuente de agua viva. Quien bebe de él nunca más tendrá sed, como se nos dice en Hebreos, porque la ley tiene sombras de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. En Cristo todo encuentra su cumplimiento perfecto. Lo que era figura y promesa en el Antiguo Testamento se volvió realidad viva y tangible en la persona de Jesús, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Si disfrutaste el video, te agradecería mucho que le des me gusta, que te suscribas, que lo compartas y comentes qué te pareció. Muchas gracias nuevamente y nos estaremos viendo en otro video. Chao.